Amigos, ayer fue un día histórico porque tomó posesión el presidente 39º de la República de Panamá. 39 es el número que ocupa en ese privilegiado, esa privilegiada lista de presidentes, el señor José Raúl Mulino, presidente constitucional de la República de Panamá. Me llama la atención que él dice, el país va a cambiar de la A a la Z. Es una de las cosas que dijo el presidente. Y la otra que me llamó la atención, doctor Noriega, porque fue un discurso extenso, casi una hora. Él dijo, no voy a permitir que nadie manche el nombre de mi gobierno ni del mío propio. Le dejo eso para que usted tenga bien darnos su opinión al respecto, doctor Noriega, porque él tocó varios temas que nosotros vamos aquí, repito, a analizar. Sí, muchas gracias, don Diego, por esa oportunidad. Yo creo que tenemos que entender que hay que hacer algo con el tema de la toma de posesión, las elecciones en la Asamblea, porque demoran demasiado la toma de Una, posesión una, presidencial. una falta de respeto, doctor, una falta de Sí, respeto. sí, totalmente. Y aparte esos discursos localistas, que yo nací en el río y mi papá vendía yuca, o sea, eso Saludo a la no. familia, saludo a mi mamá y a mi papá. Sí, sí, no, no, eso no corresponde. Y retraso un evento de la majestad del Estado, independientemente del presidente que sea, es un evento de la majestad del Estado. El propio discurso, creo que a mí personalmente me pareció más un discurso de campaña que un discurso de toma de posesión. Eh, Él blanqueó la cara por el gobierno de Ricardo Martinelli, habló de todos los proyectos que hicieron, no hubo mea culpa. Fue muy ambiguo en el tema de justicia, mencionó una lista de proyectos, pero previamente había dicho que no había dinero, que iban a tomar medidas de austeridad, que iban a tener que apretarse el cinturón. Entonces hay una cierta contradicción allí. Eh, Creo que el tema de la reforma del Estado, él está poniendo demasiadas cosas en la misma estufa. Creo que es una agenda demasiado ambiciosa. El capital político de los gobiernos panameños se agota muy rápidamente, usualmente en los primeros 18 meses de gobierno. A veces antes, a veces un poquito después, pero más o menos son 18 meses. Eh, Hubo un momento en cuando menciona al órgano judicial, etcétera, que los asistentes abuchearon a la magistrada María Eugenia López Arias, y él tuvo una oportunidad de lujo de poder responder a ese abucheo y decir, no, no, tenemos que respetar a la justicia o algo así, no lo hizo. Hubo otro momento en que la audiencia gritaba libertad para Martinelli, tampoco reaccionó a eso. Hubo momentos en que sí planteó cosas muy hermosas, lo oncológico me pareció muy vital, cierto dejo de clientelismo, volvemos a la computadora, volvemos a las mochilas, el tema del Chen, creo que deslució el discurso, mencionó nuevamente los radares, un proyecto del cual él tuvo vinculación directa y que fue cuestionado por las autoridades de seguridad y que fue parte de un proceso. Eh, Me llamó la atención un proyecto en particular, Ciudad Universitaria, que quizás en los años 70, los años 80 hubiera tenido sentido, pero no ahora. La Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, tienen centros regionales en todo el país, desde Bocas del Toro hasta Darién. Entonces no tiene sentido volver a hacer otra ciudad universitaria cuando las que tenemos están muy mal mantenidas, están desactualizadas, la capacidad tecnológica, faltan bibliotecas, faltan auditorios, faltan computadoras. Entonces vamos a invertir en otra ciudad, como me evocó mucho la ciudad de la salud, que fantástica, tiene robots, todo lo demás, pero no tiene motitas de algodón ni anestesia. Entonces, creo que un poco hubo ese dejo. Eh, Lanzó algunas iniciativas para mí muy curiosas, el tema del famoso estudio de impacto ambiental de la mina, que no nos va a costar al Estado panameño, lo que para mí significa que lo va a pagar la mina, y si lo paga la mina, el estudio de impacto ambiental va a ser favorable a la mina. El tema del tren Panamá-David, nuevamente, Doctor, déjeme ampliar un poco sobre la mina, uh-huh. porque el presidente, y lo voy a citar, ¿no? El contexto es, él dijo, hay que respetar las leyes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el pedido de nuestro pueblo, y agregó a renglón seguido que va a ordenar una auditoría de la mina para conocer su estado.
y los peligros que esto implica o representa, fue la palabra que utilizo. Y añadió que el plan de abrir para cerrar la mina de forma definitiva dependerá de ese estudio ambiental. Ahí está el punto, doctor. Correcto. Entonces, ya por definición, si el estudio ambiental no lo va a pagar el Estado panameño, el estudio ambiental va a salir favorable para favorecer a quien lo pagó. Pero bueno, esos son otros temas. Creo que el El discurso... hecho, doctor, su lectura, Uh-huh. en cuanto a que él dice, hay que respetar las leyes, el fallo de la Corte de Justicia y el pedido de nuestro pueblo. Eso me parece muy significativo y Claro que sí, comprometido. claro que sí. Él no plantea una confrontación directa en ese sentido. Pero el tema del estudio ambiental creo que desoye precisamente esos planteamientos que él acaba de hacer, porque que él acababa de hacer. Porque si él, vamos a suponer que el estudio ambiental dice sí, sí se puede abrir, sí, todo lo demás, entonces vas a desoír al pueblo, vas a incumplir el fallo de la Corte y vas a tener que desobedecer una ley o cambiar la ley de moratoria minera, por ejemplo. Entonces, creo que la consecuencia lógica del planteamiento, el primer planteamiento, voy a respetar lo decidido, voy a respetar lo que pidió el pueblo, voy a respetar el fallo de la Corte. Está bien, un planteamiento de fondo, un planteamiento de Estado de Derecho, pero luego dice, si el estudio ambiental me dice que sí se puede, entonces sí lo voy a hacer. Entonces significa que voy a respetar todo lo anterior, ¿no? Yo creo que eso demuestra cierta ambigüedad respecto al mismo tema. Él me parece a mí que no está muy convencido del tema. Pero bueno, hizo la mención. También hizo una mención que creo que me pareció importante, me pareció apropiada, la mención que hizo sobre la Asamblea, eh, eh, como tratando de dar un espaldarazo a la independencia, al movimiento Vamos, etcétera. Le extendió una mano a Martín Torrijos, un espaldarazo a Martín Torrijos, habló muy bien del gobierno de Martín Torrijos. No así, ignoró, invisibilizó por completo a Ricardo Lombana, que también estaba presente. Entonces, no, es como este enfoque tipo salad bar de tomo lo que necesito, pero no reconozco el esfuerzo institucional de lo que han hecho los demás. Criticó duramente al gobierno de Cortizo, sin mencionarlo por nombre. Lo llamó gobierno ausente, que Bueno, él sí va ausente. y los 50.000 millones de deuda pública y bueno, la planilla exagerada de todo aquello. En el tema de seguridad hizo planteamientos muy importantes, un planteamiento duro de seguridad, un planteamiento respecto a Darién. Eh, Creo que es un viraje de 180 grados la política de lo que va a pasar en Darién de los últimos dos gobiernos. Eh, Creo que no fue de mucho agrado cuando mencionó eh, narcocorrupción y demás. Para el presidente Petro se le figuró un poquito el rostro. Eh, y además, creo que ciertos planteamientos con respecto a la relación de Panamá frente a la Unión Europea, hablando de las famosas listas discriminatorias, sí, son listas incómodas y son listas profundamente asimétricas, porque en Europa se lava mucho dinero. En Luxemburgo, en Andorra, la misma en el Reino Unido, se lava mucho dinero, pero eso no significa que las listas no hayan tenido una justificación. Panamá ha incumplido muchísimos compromisos. Uno puede hablar con fiscales y con autoridades de otros países y lo primero que nos van a decir es que nosotros enviamos solicitudes y no nos mandan la información o la mandan incompleta. Entonces, eso es una preocupación permanente. Elogia de alguna forma implícitamente el fallo de absolución del caso Lavajato y el caso Panama Papers, pero luego esa misma jueza, la jueza Maravisa Martínez, que emitió esa decisión, la critica implícitamente cuando habla entonces de una justicia a la que le va a dar la llave para quitarle la presión, las amenazas, la, que hubo sobre el Ministerio Público, que hubo sobre el órgano judicial. Entonces, es un mensaje ambiguo. La jueza es buena cuando saca un fallo que me gusta, pero la jueza es mala cuando saca el fallo New Business o el fallo Blue Apple o el fallo que sea. No expresó ningún compromiso o convicción con respecto a los casos de alto perfil. Sí hubo una diferenciación
hubo persecución política antes de mí, pero yo sí voy a hacer justicia. Entonces, esos son un poquito de temas delicados. Me gustó mejor el discurso que él dio en el Palacio de las Garzas a los ministros. Fue un discurso más honesto, más sincero, digamos que con menos manos metidas allí. Ayer también hubo una visita de alto nivel. Todo el gobierno de Nicaragua prácticamente fue a la embajada de Nicaragua. El canciller de Nicaragua, la ministra de Gobernación, el ministro de Comercio de Nicaragua, el ministro de Transporte de Nicaragua estaban en la embajada de Nicaragua visitando al expresidente Martinelli. Entonces, creo que esa situación tampoco la mencionó, porque es una situación obvia, evidente, y creo que es muy evidente que hubo países, sobre todo Estados Unidos, que pusieron ese tema en la agenda. Entonces, Ok. así que bueno, yo creo que el discurso de toma de posesión, yo revisé, el domingo estuve revisando el discurso de toma de posesión, revisé el de Martinelli, era mucho más campechano, por supuesto todavía tenía un tono de campaña, pero fue mucho más corto. Entonces en este discurso, Mulino se extiende para casi como microgerenciar cada ministerio. Vamos a hacer esto en educación, vamos a hacer esto en carreteras, y vamos a hacer esto en agua, y curiosamente menciona proyectos específicos de potabilizadoras, pero no mencionó el embalse de Río Indio. Entonces, que es el gorila de 800 libras en materia de recursos hídricos en Panamá es el embalse de Río Indio. Si no hay embalse de Río Indio, el canal no tiene estabilidad de esos recursos hídricos. Punto. El agua potable también se ve afectada, doctor. Claro, claro. Entonces, habló de la potabilizadora de Avellanos, que puede costar 700, 800 millones de dólares. Habló de una serie de potabilizadoras y más. Habló de terminar todas las obras, el hospital de Metetí, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvemos a tener un problema. Nosotros no tenemos suficientes médicos, enfermeras y técnicos de la salud para tantos hospitales. Ese es un gran problema. Tengo un corte comercial, doctor. Tengo un corte comercial Bueno, que está tocando la puerta. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, estamos esta mañana analizando el discurso del presidente constitucional de la República de Panamá, el abogado José Raúl Mulino, algunos de los temas que él planteó en su discurso de 56 minutos, lo estamos analizando aquí esta mañana. Camila, adelante. A mí lo que más me llamó la atención que él dijo todo el día, de hecho no lo dijo en Atlapa, lo dijo después en el Palacio de las Garzas, ya en la noche, después de que juramentó al gabinete. Él dio unas declaraciones ahí, más que nada le estaba hablando a los ministros y viceministros presentes, pero igual fueron transmitidas. Él dijo que el director de la orquesta iba a ser Felipe Chapman, que si Felipe Chapman, no ministro del MEF, decía que algo iba, va. Que si él dice que se puede, va. Que si él decía que no era viable, que no va. Y después sí dijo un poco en tono un poco al chistoso, algo como que si el presidente dice que Dios proveerá, significa que Chapman va a resolver. Oh, Pero sí me llamó la atención ese mensaje a los ministros. Primero, yo creo que él está anuente a que Felipe Chapman es probablemente la designación más popular que él hizo en su gabinete, y popular en el sentido de que generó una especie de buena fe. Yo creo que por eso fue el primero, o uno de los primeros que se dieron a conocer. Creo que trató de marcar una pauta por ahí, aun si después vinieron otros que no fueron tan agradables para muchas personas. Pero colocarlo así, o sea, ponerlo no por encima de los demás ministros necesariamente, pero un poco sí. O sea, de plantear un poco el lugar que él va a ocupar de prioridad, en especial luego de que venimos de ver a un Héctor Alexander que incluso se sabía que estaba en contra de cosas que se estaban haciendo, pero que no parecía ejercer ni un tipo de firme, con paso firme para decir que no a las cosas. Me parece interesante un poco este cambio de pauta. Y primero decírselo a los ministros, y seguro ellos sabían que esto se estaba transmitiendo. Así que quería conocer la opinión del doctor Noriega al respecto. Bien, yo coincido 150% con usted, Camila. Felipe Chapman creo que fue el nombramiento, digamos, la joya de la corona de los nombramientos. Tiene muy buenos nombramientos en ese gabinete.
licenciada Beatriz Carles, una persona extraordinaria, un ser humano extraordinario, el ingeniero José Ramón Icaza, el ingeniero y abogado Javier Martínez Hacha, también es una persona muy reconocida, muy respetada en Panamá. Entonces son nombramientos, el doctor Fernando Boigalindo, por favor, son nombramientos sumamente respetados, y él ayer explicó por qué armó ese gabinete. Había mucha familiaridad, mucha relación personal, o el caso, por ejemplo, de un viceministro, el viceministro Carlos Hoyos Boyd, el tema de que era amigo de su hijo, o sea, un poco como que armó un gabinete como si fuera una familia. Segundo, empezó la prioridad de poner la casa en orden desde el punto de vista de las finanzas públicas, y ese es el rol del ministro Chapa, básicamente. O sea, también me gustó una frase que dijo, mi puerta va a estar abierta, pueden venir a hablarme cuando quieran, no me hablen por la televisión. Entonces, yo creo que eso es un mensaje también de su estilo de gobierno. Muchas veces uno puede hablar con cualquier cantidad de exministros y exministras de Estado y te van a decir lo difícil que es hablar con el presidente de la República a solas o en un entorno, digamos, favorable para poder discutir ciertos temas y ciertas políticas públicas. Entonces, Molino presenta una posición mire, voy a estar aquí abierto, cualquiera puede venir, cualquiera de ustedes, cualquiera de los ministros y viceministros, y empujemos sus temas, ¿no? Creo que en ese sentido es un gabinete ejecutivo, es un gabinete, no quiero usar el término tecnocrático porque no los califica correctamente. Es un gabinete de gente con experiencia. Perdón, se me olvidó decir la primera bailarina Maru Herrera, que es ministra de Cultura, que también es un puestazo y una persona que nos ha representado internacionalmente, ya fue directora del INAC, entonces también es una persona sumamente valiosa en ese cargo. Entonces, creo que hay una posibilidad de tener un ejecutivo tranquilo, que no hemos tenido en algunas décadas, un ejecutivo que no sea controversial, que no esté provocando cortocircuitos en la acción del gobierno, que salga el ministro del MOP y diga, bueno, ahí hay un hueco, pero yo no lo puedo tapar porque a mí no me dieron dinero. O salga el director del IDAR a decir, bueno, lo que pasa es que el IDAR no tiene plata para hacer ese acueducto y bueno, tenemos esa fuga. O salga el que salga. Me gustó un planteamiento de su discurso en Atlapa, que fue el tema del IFARO. El tema de que se va a poner un tope de $2.000 a los ingresos familiares para el tema de auxilios económicos y demás. El otro planteamiento sí parece bonito, pero creo que hay un tema de legalidad y con el tema de que vamos a convertir los auxilios económicos entregados hasta la fecha en préstamos, si eso no está en la ley, y si las partes beneficiadas no acceden, creo que va a ser un poquito controvertido. Y así sucesivamente. Doctor, yo El tema de su designación de gobernadores, creo que un poquito controvertida la designación de la señora Marilyn Vallarino en Panamá Oeste, precisamente la provincia donde compitió para diputada y precisamente donde perdió. Entonces, vuelve y se la pones a la misma población que no la quiere. Entonces, vuelve y se la pones como gobernadora. Un poquito incómodo, ¿no? doctor, Sí me llamó la atención cierto compromiso ambiental de él, bueno, habló de Daniel. Antes de entrar, el tema ambiental es importante, pero yo quiero referirme, era ineludible, lógicamente, entrar al terreno de uno de los puntos más conflictivos que tenemos y más preocupante, que es el de la Caja de Seguro Social. El presidente Mulino, él dijo, vamos a ver, dice, llegó la hora de hacer reformas de fondo para resolver no solo el tema de las pensiones, ¿okay? También la dotación de medicamentos. Y dijo, vamos a tener límites y controles severos, ¿no? Eso suena bastante bien, doctor Noriega, ¿no? En cuanto a una institución que ha venido de menos a menos, no de más a menos. Entonces, ¿usted qué interpretación le da a esa expresión vertida por el presidente Molino? Yo creo que, perdón, yo creo que el presidente Molino manifestó una intención de buena fe. Era, por lo menos, creo que era evidente que todavía falta información técnica muy específica sobre todo el tema de pensiones.
reformar ese elefante que es la caja de seguro social. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de atención médica y estamos hablando de contrataciones, que son la compra de medicamentos. Es de por sí una tarea titánica que bien puede consumir todo su gobierno. Y hemos pasado gobiernos recientes que se sentaron en una mesa para discutir el tema de medicamentos y se fueron años. Y otros gobiernos que bueno, patearon la pelota en el tema de seguridad social. Yo creo que tenemos que ir por partes. Ya hay un libro blanco del sector de salud, enciende las reformas que hay que hacer. Es un esfuerzo honesto, de buena fe, que se había reconocido por los gobiernos anteriores, tanto por el gobierno Varela como por el gobierno de Cortizo, que era como el punto de partida. Acá no hubo ese reconocimiento de ese trabajo del libro blanco de la salud, en que se hablaba de unir los servicios de salud. Y eso produce una eficiencia. Tenemos dos sistemas de salud en Panamá. El sistema de la Seguro Social, que atiende la mayoría de los panameños, y el sistema del Ministerio de Salud, que atiende otro 25% de los panameños aproximadamente. Me pareció Entonces, interesante, doctor, me pareció interesante también que él se refirió a los laboratorios y las farmacéuticas y les dijo que afilen el lápiz y que tengan en consideración, obviamente, pues que aquí los precios de los medicamentos son groseramente elevados. Ese fue oportuno ese comentario, doctor, ¿no? sí, y es un mensaje sobre todo a los grandes proveedores del Estado en materia de medicamentos, que Él, son los él que habla de ponen. precios razonables, él habló de precios razonables, fue lo que él Sí, dijo, ¿no? sí. Entonces, el tema es que su precio razonable no necesariamente es mi precio razonable. Entonces, si habla con cualquiera de estos laboratorios, con cualquiera de estos distribuidores, te van a decir, lo primero que van a decir es, sí, yo pudiera bajar un poco el precio si el gobierno me paga a tiempo, pero yo te hago la medicina, yo la financio, yo pago la importación y yo la pongo en los inventarios del sistema de seguridad social y luego tengo que esperar 6 meses, un año y medio, 2 años que me paguen. Entonces tengo que meter ese costo financiero en el precio y por supuesto la medicina es cara. O me están pidiendo que traiga medicina de patente, que es carísima, y luego entonces se daña en los almacenes del Ministerio de Salud o de la casa, sobre todo la Caja de Seguro Social. Sí, Entonces, ahí hay que sanar mucho más que el precio. El precio es el resultado de otra falencia, del problema de contratación del Seguro Social, problema de contratación de todo el Estado. Lo estamos viendo con el Hospital Oncológico. Cada vez que el Hospital Oncológico, la licitación avanza, viene alguien y demanda, págata, separa eso 3 meses, 6 meses. O sea, entonces, todo el proceso de contratación del Estado tiene patologías muy serias. sí. Y creo que fue muy bueno que lo mencionara y fue muy bueno que se dirigiera a ellos, a los empresarios. Se volvió a dirigir a ellos con el tema de las coimas, de pagar coimas y demás. Se volvió a dirigir a ellos un término quizás inadecuado para el discurso, pero creo que fue muy directo a decir, yo no les voy a mandar a nadie que hable en mi nombre. Sí. Así que eso que es una práctica Intermediario, él muy habló de común, muy intermediarios, ¿no? común de intermediarios, de amigos del presidente que dicen, oye, si quieres ganarte esta licitación, si quieres mantener tu contrato o quieres mantener tu negocio, bueno, bájate del bus. Yo Sí, creo que eso fue un anuncio muy afortunado. Me hubiera gustado que el presidente hubiera dicho que va a sacar de la presidencia la unidad de análisis financiero, porque esa es una herramienta de terror económico. Es una herramienta de terror económico. Me hubiera gustado ese anuncio. Y pues creo que el discurso fue extenso. Él trató de poner sobre la mesa toda su agenda de forma tal que no haya ni sorpresas ni sorprendidos. Pues simplemente va a decir, yo lo dije el 1 de julio. sí. Eso Camila, lo vengo diciendo toda la vida. O sea, que nadie se sorprenda por tal o cual medida, ¿no? Camila. Bueno, otro tema en su discurso y que, bueno, también vimos actividad fue el tema migratorio. Sabemos que él tuvo bilaterales tanto con el presidente Petro como con el secretario Mayorkas de Estados Unidos y de hecho se firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre la migración. Sí, ese fue el secretario de Seguridad Nacional del doctor, el señor Alejandro Mayorkas, con el canciller Javier Martínez Hacha, ¿no? Sí, donde según el comunicado, el gobierno estadounidense se compromete a cubrir el gasto de la repatriación de los inmigrantes que entren por Darién, que esto había sido una medida que el presidente Molino había comentado, el tema de la repatriación,
y que Panamá Correcto. no tenía que pagar la cuenta. Y bueno, Sí. ahora vemos este memorando donde ya sabemos en teoría quién va a pagar por lo menos parte. Sí, Doctor, correcto. Yo creo primero que todo, esto hay que unirlo a la política del presidente Biden de repatriación. Esto ya es política de Estados Unidos. Entonces, yo creo que se está cambiando nada más uno de los aeropuertos. En vez de que el aeropuerto sea Houston o sea el aeropuerto del Paso o sea el aeropuerto de Miami, también vamos a incluir Tocumen entre la lista de aeropuertos de los cuales se va a hacer, o el aeropuerto de Panamá Pacífico, como uno de los aeropuertos de los cuales se va a hacer repatriación. Va a ser más barato mover migrantes desde Panamá a Venezuela, a Colombia, a Ecuador o a Brasil, que moverlos obviamente desde Estados Unidos. Segundo, mando un mensaje muy claro, muy diáfano en el tema de la política de migración del Estado panameño. Yo creo que vamos a ver una reacción de Colombia, de Venezuela en las próximas semanas, ya sea de cambio de rutas o cambio de estrategias sobre este tema, eh, porque realmente lo que estaba pasando en Darién era un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad con los migrantes, empezando por ahí, sobre todo con las mujeres y niñas migrantes que están sometidas a todo tipo de atropellos y ultrajes, no, con niños y niñas, doctor, niños y niños niñas. y adultos mayores, Claro. gente que moría en el camino, gente que asaltaban en el camino, gente que brutalizaban en el camino. Eh, entonces, de eso éramos cómplices los colombianos, los panameños, Estados Unidos y muchos organismos internacionales que una mal llamada agenda pro-migrante terminaban favoreciendo este tipo de cosas. Doctor, tengo un corte comercial. Sí. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, España ha construido ferrocarriles en Arabia Saudita, o sea, sí, ellos tienen una buena experiencia. Estamos en el aire, estamos analizando el discurso de ayer del 39º presidente de la República de Panamá, que ha recaído por la voluntad del pueblo, en los hombros del abogado José Raúl Mulino. Otro de los temas que él se refirió fue polémico, este tema de la descentralización. El presidente de la República dijo: conmigo muere la descentralización paralela y su delictiva, doctor, subrayo esa palabra, y su delictiva forma de usarla. Mensaje muy fuerte, doctor. Sí, don Guillermo y Camila, totalmente, un mensaje muy fuerte, muy contundente. Por una parte tiene sentido para las finanzas públicas, estamos hablando más o menos de 1.000 millones en 5 años en descentralización paralela. Así que, bueno, eso ayuda para un hospital oncológico, para un hospital de niños, etcétera. Pero también, cuando insinúa que es un uso delictivo, es una acusación contra el gobierno pasado, obviamente, pero también pone una carga sobre el Ministerio Público y sobre el órgano judicial, insinuando este tipo de asuntos tiene que ser investigado, porque el presidente de la República está diciendo esto fue delictivo. Obviamente hay que hacer auditorías, obviamente hay que hacer mucha investigación de campo. Entonces, creo que debemos observar lo que va a hacer el procurador Cadavallo en las próximas semanas con respecto a eso. Un gran ausente del discurso del presidente fue el Contralor General de la República. Bueno, es evidente el conflicto, las fricciones que hay entre ambos funcionarios, y para nada habló de nada que tenía que ver con la Contraloría. Entonces creo que es un mensaje, la ausencia de mención es un mensaje muy poderoso. Otro mensaje poderoso me pareció cuando él se refiere al Chen-Chen, ¿no? Pero antes él dice: todas las acciones de gobierno generarán Chen-Chen. Se ahorrarán millones en recortes a la Asamblea Nacional. Está hablando de recursos, doctor. Esa señal sonó como música, ¿no? En los oídos de muchos panameños, de la gente decente sobre todo, ¿no? Totalmente. El listado de Chen-Chen, a mí me pareció un poquito incómodo para el tipo de discurso, pero creo que fue un mensaje sobre todo para sus seguidores, para sus votantes. Él en campaña hablaba de Chen-Chen por todas partes, y como mencionaba lo de Martinelli Molinos Martinelli, mucha gente quizás pensó o hizo la analogía, bueno, va a haber la repartidera de dinero que había en el doctora gobierno de 2009 al 2014, y Mulino explicó: no, Chen-Chen para mis efectos es lo siguiente:
vamos a generar 1.000 empleos, vamos a ahorrar el dinero de la asamblea, vamos a reducir la corrupción, vamos a traer inversiones, vamos a fortalecer lo del stopover de Copa en el aeropuerto de Tocumen, vamos a traer más turismo de convenciones y demás. Entonces, ese tipo de planteamiento. Yo creo que ese fue el planteamiento. Tratar de darle carne al concepto de Chen Chen, pero tratar también de desligarlo del clientelismo y de otras prácticas. O sea, creo que esa operación más o menos la va a tener que seguir realizando por algún tiempo, porque es un discurso muy poderoso dentro de la población, el concepto de Chen Chen. El concepto de Chen Chen era que el representante de corregimiento te daba un salve, que el gobierno te inventaba un bono y te lo daban, que alguien te regalaba una bolsa de comida, que alguien te regalaba un bono para comprar juguetes, que alguien te regalaba una bicicleta. Entonces, un poco hay que romper la adicción de un segmento de la población a este Chen Chen, a este clientelismo económico con los fondos públicos. Sí, clientelismo rampante. Camila. Sí, no quería que se nos acabara el tiempo sin hablar de la asamblea. Ayer en el duelo entre Walkiria Chandler y Dana Castañeda, esta última fue la que se vio favorecida, gracias al apoyo particularmente tanto del PRD, que ya se conocía, de Cambio Democrático, que era bastante esperado, creo que ahí no hubo mayor sorpresa, y de parte de la bancada del panameñismo. ¿Qué nos tiene que decir eso, doctor Noriega? Doctor, Bien, ese tema... los primeros, bueno, era obvio, para mí era obvio que la señora iba a ser la presidenta de la Asamblea. Para que ganara la coalición de Vamos, se tenía que sumar todo el panameñismo y se tenía que sumar una parte del CD o una parte del PRD. El CD se sumó íntegro a RM, es más, toda la junta directiva. Los 5 cargos son RMCD, punto. Ahí no hay más nadie. ¿Y qué le dice a usted que no haya un PRD ahí? Me dice que el PRD negoció otra cosa. Vamos a ser abiertos. Eso, Dana Castañeda llegó por esto está muy reportado en los medios de comunicación, por ofrecimientos tradicionalmente clientelistas a la Asamblea, partidas, nombramientos y demás. O sea, eso fue parte del matraqueo, verbo infame que se usa mucho en temas legislativos, pero fue parte del matraqueo y del amor, de la miel que se usó para sumar lealtades. Segundo, el voto panameñista y el voto PRD no son gratis. El hecho de que me da la impresión que estas relaciones del PRD, que no vamos a estar en ninguna directiva, vamos, allá hay otra cosa. O están negociando impunidad, o están negociando otro tipo de protección de sus nombramientos. Tiene que haber otra negociación para poder justificar ese tipo de lealtad completa. Doctor, permítame. Históricamente eso ha sido así. Ahora, la señora Castañeda, es interesante la figura de ella porque ella fue postulada por realizando metas, pero también por el PRD, por Cambio, por el Molirena y Alianza. Ahora, Alianza, sí. Yo espero que los panameñistas, doctor, hayan vendido caro su cariño. Por supuesto que esto tiene un mensaje implícito de que esto no fue por afectos ni mucho menos, doctor. No, y creo que ese tema de que los panameñistas estuvieron negociando 13 horas para tener una bancada unificada, que al final 6 votaron por Dana Castañeda y 2 votaron por Walkiria Chandler, demuestra que hay una facción del panameñismo que sí entendió lo que pasó el 5 de mayo y hay otra facción que está procurando volver a los negocios de siempre. Dana Castañeda y José Ramón Molino tienen algo en común, que es que ambos llegan a cargos producto de decisiones del Tribunal Electoral. A Dana Castañeda la sacó de la competencia una decisión de un juzgado electoral en primera instancia. ¿Por qué? Porque Dana Castañeda no renuncia a su cargo como subsecretaria de la Asamblea, sino que pide una licencia con sueldo. O sea, ella fue a hacer campaña para diputada ganando $5,000 al mes pagado por la Asamblea. Una jueza administrativa electoral la inhabilita, vienen las elecciones, una cosa imperdonable, y luego, entonces, de las elecciones que sale electa, el Tribunal Electoral dice, sí, tú puedes ser diputada, violando las reglas
del Código Electoral y demás. Idem con el señor Molino. Entonces, tenemos una situación de cojera institucional. Básicamente, las cabezas de los tres órganos del Estado le deben favores al Tribunal Electoral. Eso es muy serio. La coalición Vamos fue muy interesante la votación porque hubo una votación. Pensé que el número iba a ser 26 toda la distancia. Los 19 de Vamos, Mercedes Richards, los 3 de Moca, una del Partido Popular y 2 del Partido Panameñista. Pensé que en 26 iba a ser. Pero en el caso de Pérez Barboni, el número subió a 32. Quiere decir que en teoría esta coalición pudiera generar hasta 32 votos en muchos temas de fondo. Hablemos temas de legislación, temas de iniciativas de políticas públicas. Y si recordamos lo que Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva hicieron en el periodo anterior, yo creo que es evidente que 26 diputados, una coalición dura, pueden hacer muchísimo, siendo el principal flanco de oposición en la Asamblea Nacional. Pueden romper el quórum, pueden decir, bueno, cuestión de orden, pueden decir un debate en el Pleno que van a aprobar a un procurador o un funcionario indeseable, dice, bueno, cada uno de nosotros quiere hablar media hora, de acuerdo con el reglamento. Bueno, somos 26. Son técnicas, ¿no? son técnicas, doctor, son técnicas. Son técnicas legislativas, parlamentarias que ellos dominan muy bien. Bueno, vamos a ver de eso. Quiero dejar constancia de algo, doctor. Usted hablaba del panameñismo. Ellos estuvieron reunidos hasta la medianoche en el Hotel Holiday Inn, ¿ok? Y dice que varios de los que estaban diciendo al aire libre que iban a votar por la señora Chandler, por la diputada Chandler, a medianoche hubo un cambio de corazón, ¿no? Se fueron entonces incluyendo al señor Popi Varela, el hermano del expresidente Varela. O sea, él había dicho que iba a votar por la señora diputada Chandler y se fue con Dana Castañeda al final. Es más, el voto de él sale ya cuando ya tenía la mayoría la señora Castañeda. Sí, exacto, era innecesario. El voto de él era innecesario. No la entendí, esa no la entendí, doctora. Si ellos hubieran tenido una facción de 32 votos, si la señora Castañeda igual hubiera sacado 38 votos, sale como presidenta de la Asamblea, pero se muestra que hay una facción de 32 votos de oposición. Y bueno, eso es muy sano para la democracia panameña. Entonces, yo dudo mucho y cuestiono mucho esta idea de que todo tiene que ser un consenso. No, necesitamos, los países más democráticos del mundo tienen oposiciones robustas. Claro. Tienen gente que pone examen, exige rendición de cuentas todo el tiempo. Eso es lo que hace las democracias de los estados más eficientes. Era algo, doctor, y que no tengan alguien que lleve una campana en el cuello, que con esa campana todos tienen que seguirlo, con todo respeto. Sí, bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Viene Lorena Castillo, periodista, con su programa Altavoz. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.